primer lugar le agradecemos al doctor Félix Lonigro que se haya acercado aquí a los estudios de Radio Symphony. Es, abogado constitucionalista reconocido ya académico, sus estudios por un lado, y por otro, en esta contienda electoral le toca representar como candidato a senador provincial en la primera sección electoral al Frente Potencia, que encabeza para la provincia de Buenos Aires María Eugenia Talerico, pero también otro nombre reconocido, el de Ricardo López Murphy por Capital Federal, para poner un contexto de nombres quizás que en política son muy reconocidos. María Eugenia más es una novedad, ¿no? Sí. López Murphy, ¿no? De hecho fue candidato a presidente allá por el 2003, compitió con Néstor Kirchner. Es, interesante. Bueno, Lonigro, ¿cómo está? Bienvenido, así ya lo presento, lo saludo formalmente. Gracias por estar acá. Hoy estuvo con los candidatos locales. Estuvimos ayer con los candidatos de San Isidro y después también estuve con los de San Fernando. Esta es una época en la que obviamente hay que caminar por los municipios, hay que hacer territorio. Después, por supuesto, yo soy de los que cree que los concejales tienen que seguir caminando después de haber sido elegidos, porque si se camina solo cuando hay elecciones estamos en un problema. Yo soy nuevo en esto. María Eugenia Talerico va a ser candidata a diputada nacional en octubre. Ella es discípula de López Murphy. López Murphy jugará en la ciudad de Buenos Aires. Ella va a ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Y entonces ella armó esta alianza llamada Potencia con otros partidos, con el Partido Demócrata, el Movimiento de Integración y Desarrollo, y se han presentado candidatos en prácticamente en todas las secciones electorales y en casi todos los municipios. A ver, no en todos, pero se ha logrado armar esta alianza en por lo menos el 70% de los municipios. Bueno, como se sabe, la provincia a los efectos de la elección se divide en 8 distritos, en 8 secciones. Sí. En 4 se eligen senadores, en 4 se eligen diputados. En todos los municipios se eligen concejales y consejeros. No es esta una elección para gobernador ni para intendentes, es una elección netamente legislativa, como ocurre cada 2 años, y yo, como estoy en la provincia, en la primera sección electoral, voy encabezando la lista de senadores. Los senadores y los diputados en la provincia de Buenos Aires hacen lo mismo, o sea, representan al pueblo. A nivel nacional, esto es algo que la gente no sabe. A nivel nacional, los diputados representan al pueblo, los senadores representan a las provincias. Acá no es que los senadores del Congreso representan a los municipios. No, los senadores y los diputados tienen la misma representación. Lo que pasa es que por una cuestión de procedimiento en la formación de las leyes se dividen en 2 cámaras. Solo 8 provincias tienen congresos bicamerales. Las demás tienen congresos en una sola cámara. Y para la provincia de Buenos Aires eso es ¿podrá ser una posibilidad que haya solo, o habrá que hacer una reforma constitucional? Sí, claro. Hay que modificar la Constitución, no es fácil. Pero lo lógico sería que haya una sola cámara. Hay que tener en cuenta que los municipios deben tener autonomía, según la Constitución Nacional. Que no hay. Que en la provincia de Buenos Aires la están pidiendo. Exactamente. Sí. Nosotros vamos a trabajar en la autonomía municipal, claramente. Si fuera así y los municipios tuvieran una real autonomía, el Senado podría ser un ámbito de representación de los municipios. Pero también es cierto que no va a haber 135, y si fuera así, y si fueran 2 por municipio, tendría que haber 270 senadores, cosa que... A 2 por municipio. No va a ocurrir, ¿no? Así que, pero bueno, veremos en ese sentido cómo se desarrolla esta elección en los 4 distritos en los que tienen que elegir senadores, en los 4 que tienen que elegir diputados. Ahí cada partido presenta una lista con
en 4 secciones electorales son listas de diputados, en otras 4 son listas de senadores. Yo estoy encabezando esta y lo estoy haciendo un poco como novedad. Para usted. Sí. Es una novedad, experiencia personal. Exactamente. Yo no vengo de la política. Pero hay una paradoja. Soy constitucionalista. Por ahí la gente me conoce por los medios. Hace muchos años me dedico a la docencia, soy académico, he estado en la profesión también. Pasa que los constitucionalistas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra expertise? Es el análisis y el estudio de la organización política del país. Entonces, y bueno, son los que hacen política. No. Estudiamos la organización política, pero nosotros no hacemos política. Sí, son referentes o sea, donde el periodismo acudimos muchas veces, ¿no? También para... Bueno, pero ¿está dispuesto a cambiarlo si le toca? Bueno, entonces ante el ofrecimiento de María Eugenia Talerico, yo le dije, mirá, no me resultó fácil, porque es más lo que tengo para perder que para ganar, sinceramente. Pero dije, a ver, ¿por qué si hace 40 años que estoy, porque voy a cumplir 62, hace 40 que ejerzo la docencia, hace 40 años que estoy estudiando esto, ¿no será el momento de ponerlo en práctica? Además con un cuadro como María Eugenia Talerico, que es excepcional. ¿Y qué se contestó? Y me dijo... No, ¿usted qué se contestó? Que yo que me contesté. Claro. Y dije, es increíble lo que pensé. Todos conocemos a Juan Bautista Alberdi. Sí, claro. Alberdi es el padre de la Constitución. Pero no es el padre de la Constitución porque él haya trabajado en la redacción de la Constitución. Hay una confusión. Él no fue convencional constituyente en 1853. Pero presentó una obra, su obra, Bases, y un proyecto de Constitución que la tomaron los constituyentes como una fuente importante. En aquel momento Urquiza le pidió a Alberdi, le dijo, che, vos tenés que ser constituyente. Y él, que estaba ya a esa altura autoexiliado, estaba en Chile, dijo, no, yo estoy bien acá en Chile, estoy ejerciendo la profesión, es como que no quiso salir de su zona de confort. Dijo, cumplo, envío la obra que tengo, y yo eso se lo critico mucho a Alberdi, porque fue un acto un poco egoísta, ese de no querer meterse en la cosa, de escribir y te mando, ¿no? Trabajen ustedes. A pesar del respeto por el padre de la Constitución, pero una cosa que critico, pensé en eso, dije, porque, a ver, estoy en mi zona de confort, hay un momento en el que uno tiene que hacer el aporte, todo lo que vengo estudiando se puede llevar a la práctica, quiero demostrarlo, y casi sobre el final digo, bueno, voy a aceptar, si tengo que ocupar una banca porque el pueblo lo decide, más allá de mi ofrecimiento, yo lo hago. Es que serán 4 años, 8 años, y se terminó. Es decir, creo que es el buen aporte no quiero hablar del final de la vida, porque creo que me falta mucho. No, pero pensá que encontró también una propuesta de un lugar donde usted lo valida, digamos, para ser parte, ¿no? A ver, yo estoy preparado para esto. Estoy preparado. Yo he asesorado a muchos legisladores. Muchas veces he dicho, tendría que estar yo ahí. Doctor, siguiendo su razonamiento, le hago 2 preguntas. La primera, ¿qué opina usted del desdoblamiento realizado en la provincia de Buenos Aires para las elecciones? Y además, le quiero preguntar qué es lo que cambiaría, porque evidentemente se impone, después de todo este comentario, se impone preguntarle qué es lo que cambiaría a nivel constitucional, ya sea en provincia como en nación, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a jugar en provincia, ahí hay cosas que la gente pide propuestas a veces y uno dice, bueno, ojo, porque las propuestas que yo puedo hacer son las propuestas de cosas que puedo hacer desde la provincia. A veces uno dice, algunos me dicen, no se olvide de la edad de imputabilidad, no. Eso no lo puedo, eso no lo puedo hacer. No se hace desde la provincia, desde de La Plata. No se hace, exacto. Pero la gente tiene algunas confusiones en ese punto. ¿Qué opino del desdoblamiento? Es una estrategia, las provincias tienen la posibilidad de hacer esto, la provincia de Buenos Aires no lo había hecho nunca, de desdoblar sus elecciones respecto de las nacionales. La provincia de Buenos Aires se encontró de pronto con que tenía boleta única a nivel nacional y acá todavía siguen las boletas de papel, eso hubiera sido un problema, pero no pasa por ahí la cuestión, creo que es un problema interno dentro del kirchnerismo y decidieron por primera vez hacer esto, con lo cual vamos a tener boletas de papel el 7 de septiembre
solamente con 2 cuerpos en la boleta. En uno va a estar la lista de legisladores o diputados o senadores según la sección, en la otra van a estar los concejales y consejeros. Y bueno, después vendrán las elecciones nacionales. No sé si se sabrá si es bueno o malo en función de los resultados que obtenga el kirchnerismo. Por ahora lo único que digo es una estrategia. Está bien, la provincia tenía la facultad de hacerlo. Una de las primeras cosas para las que voy a trabajar es para que no haya más boleta de papel, para que haya boleta única, para darle más autonomía a los municipios, para que, por ejemplo, en un municipio cuando tenga que haber una elección no puede ser que el intendente esté el nombre de intendente y los concejales abajo, como si fuera una misma dependencia. La autonomía del municipio hace que el Consejo Deliberante tiene que tener tiene que ser un verdadero congreso, el Consejo Deliberante, con más potestades de las que tiene, sobre todo en materia impositiva y tributaria. De hecho, los municipios casi están creando impuestos, ¿no? Cuando te ponen una tasa por servicios generales, eso es otro nombre, pero es un impuesto. Es un impuesto, sí, y además le sumo, ¿no? Se ha delegado mucho poder del Consejo Deliberante a los ejecutivos, y esto es una práctica que se usa en todos los municipios, bueno, ¿no? Es que lo que pasa es que termina siendo el Consejo Deliberante un órgano deliberativo como si fuera un asesor del intendente. Porque no hay 3 poderes en los municipios que no tienen autonomía, y la deberían tener. Según la constitución de la provincia, los municipios se tienen que dedicar a la seguridad y al ornato. Bueno, eso no es autonomía real. Ahora, qué interesante porque estamos en una época donde el presidente habla de menos Estado. Sí. Y esta propuesta implica darle más herramienta a los organismos del Estado, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hizo? Y lo pregunto en el sentido de que, bueno, la gente avala eso de menos Estado, la motosierra, bueno, recordemos, ¿no? Todo lo que implicó la victoria de Milei en ese momento, ir contra, entre comillas, la casta. Ha tomado el poder legislativo como algo público, ¿no? Sí. En esa referencia a eso. A ver, vamos a entender algo. En primer lugar, Milei es libertario. Y además es minarquista. O sea, los libertarios tienen la idea de que el Estado es una mafia, de que el Estado es opresivo, de que el Estado es una estafa. Paradójico para alguien que está siendo gobernante y que forma parte del Estado. Sí. El Estado es mucho más que el gobernante. Es raro que se pregone lo que... Es como el comunista. El comunista dice, necesito una sociedad sin clases y sin Estado, sin embargo el comunismo tiene gobernantes, Rusia tiene gobernantes, tiene Estado. Tanto los libertarios que pregonan el anarcocapitalismo, es decir, una sociedad sin Estado en la que cada uno se maneja en función de sus propias capacidades, como el comunismo, son utópicos. Los liberales, en realidad lo que creemos, y yo no soy liberal de la vieja usanza, pero soy de centro derecha, claramente, pero los liberales sí creen en el Estado. Lo que pasa es que creen en un Estado proteico, delgado, musculoso, que haga poco, pero lo poco que hace que lo haga bien, que se encargue de la salud, de la educación, de la defensa, de la justicia, de la seguridad. Punto. Milei, con esta concepción de antiestado, está generando una confusión en la gente. El Estado a nivel nacional, provincial y municipal debe existir, porque no puede no haber Estado. Lo que se plantea cuando yo digo más autonomía a los municipios es que la estructura estatal de la provincia se achique para horizontalizarse en los municipios. Entonces, por ejemplo, en lugar de una policía provincial, que cada municipio tenga su propia policía. Y de hecho los municipios tienen que contratar policías también, porque la provincial no responde a los requerimientos. No sabe que es uno de los debates que venimos escuchando hace mucho tiempo. Y hay biblioteca de un lado y del otro, ¿no? Porque la policía tiene que cruzar sus fronteras. La policía tiene que, bueno, habrá, o sea, así como existe una policía federal para determinadas cuestiones, puede haber una policía provincial para determinadas cuestiones, pero después en materia de seguridad, que cada municipio tenga la propia, que pueda manejar sus propios recursos, que hasta algunos, porque también hay que ver, la provincia tiene 135 municipios, pero el 20% de los municipios de la provincia tienen más de 200.000 habitantes. Son pocos. Entonces, bueno, vamos a dar un estatus de autonomía máxima a los municipios que tienen, no sé, más de
150.000, de 100.000, de lo que sea, y vamos a ponerle un estatus de otro tipo de autonomía, pero autonomía al fin en los municipios que tienen menos cantidad de habitantes. Todo eso se trabaja desde el Congreso de la provincia. Fundamentalmente lo que hay que hacer para eso es modificar la Constitución, pero como es un proceso difícil, modificar la Constitución de la provincia, entonces habrá que trabajar en ese sentido a través de una ley, la Ley Orgánica de Municipalidades, que haga todo esto desde la provincia. Por eso es que cuando nos reunimos con los concejales o los candidatos a concejales, decimos, miren, ustedes, yo me reúno con candidatos a concejales de distintos municipios. Sí. Ustedes están en la cosa del puente, del planeamiento urbano, del código de planeamiento urbano, de ustedes, del riachuelo, de los desagües, todo eso lo conocen bien. Cada uno conoce mejor, cada candidato a concejal conoce muy bien lo interno de cada municipio. Desde la provincia nosotros estamos para otro tipo de medidas que muchas pueden ayudar a los municipios a estar mejor. Pero de pronto un municipio no puede legislar en materia de procedimiento penal y desde la provincia sí. Y otra cosa es el Congreso de la Nación, que tiene otras potestades. Entonces uno dice, pero ¿cómo se sabe qué potestades tiene cada uno? Eso es educación cívica. Y ahí es donde hay que hacer docencia y hay que trabajar. Y otro de los puntos, otro de los proyectos que yo tengo es impedir el tema de las reelecciones inmediatas, eliminar el impuesto complementario de ARBA, que me parece una inconstitucionalidad grotesca, trabajar para que se reinstale, para que se instale en la provincia el tema de la reiterancia y de la reincidencia, como ocurrió a nivel nacional, ver la posibilidad de trabajar... ¿Por qué lleva contra justamente la reiterancia? Es decir, el proyecto de reiterancia, ¿por qué lleva contra, tanta contra? Hay un sector de la sociedad que piensa en esta cuestión de la presunción de inocencia, y como si una persona bueno... Lo tomo eso, pero cuando hablamos de reiterancia estamos hablando de cometer delitos en flagrancia o delitos reconocidos una y otra vez. Ya no estamos hablando de una persona que se supone inocente, estamos hablando de una persona que está procesado o fue juzgada y reitera justamente sus delitos, ¿no? Cuando una persona comete un delito, se la condena y vuelve a cometer otro, se llama reincidencia. Cuando una persona está siendo juzgada en distintas causas, aún sin tener sentencia, si un juez interviene en otra causa, va a decir, a ver, los antecedentes de este tipo tiene un procesamiento acá sin condena, lo están investigando allá, tiene otra investigación por acá. Y además son varios los jueces que lo juzgan, no es que hay uno que se emperró a seguirlo, exacto, ¿no? Yo soy juez y veo que hay un detenido que está siendo investigado en 10 juzgados con 10 causas, esto es reiterancia. Entonces yo como juez puedo... No, pero todavía no hay un fallo. No hay fallos, condena, claro. Pero hay un nivel de peligrosidad si está siendo investigada en tantas causas. Salvo que haya una organización de jueces que persigan a una persona, que también podría ser en Argentina. Y claro, eso me pasa que acá... No se viola la ley de gravedad porque no se puede, ¿no? Todo puede ser posible. Todo puede ser posible, pero es bastante más complejo todo esto. Ahí es donde se da la reiterancia de un delincuente, ¿no? Bueno, eso que regía, por ejemplo, en algunas provincias como Mendoza, a nivel nacional se instaló ahora, y yo quiero trabajar en eso para la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es tierra arrasada en materia de inseguridad. Entonces, si bien no se puede legislar en materia penal, sí en tema procesal penal, y acá tendría que entrar esta cuestión. Yo restringiría los fueros de los legisladores, es decir, eso es una cosa que me parece, tiene cierta razonabilidad hasta un punto, pero después que sea absoluta la inmunidad de arresto para los legisladores me parece una locura. ¿Incluida lo penal? Sí, inmunidad de arresto penal, sí, de detención, capacidad de detención. Por supuesto no avalaría nunca lo que se estuvo por hacer. En el Congreso, Luis Vivona presentó un proyecto para que los legisladores puedan ser reelectos en forma indefinida. Sí. No lo logró, entonces como él ya no podía seguir como senador porque no lo logró, se presenta como diputado, ¿no? Entonces eso es decir, la gente tiene que mirar eso. No se puede seguir con esta cuestión de... Y yo voy a ser senador, o sea...
pero tengo que legislar no por mí, a mí no me conviene, pero quiero legislar en el sentido de que haya renovación periódica de autoridades. Eso es sistema republicano. Y le va a tocar ser representante, por lo que leíamos las cifras la otra vez, de la primera sección electoral que hoy se ha vuelto la más populosa, ¿no? En comparación con Sí. con la tercera sección, que era Sí. la históricamente más... Pasa que la tercera tiene a La Matanza, que es como una república ahí adentro, ¿no? Es, Sí. como es un Es un país. país adentro del país. Es 1,000,000 y pico de habitantes, entonces es más grande. Pero tiene hoy en día más electores. La primera sección electoral, que tiene 24 municipios, no solamente los del corredor de la zona norte, sino que también están está Ituzaingó, General Rodríguez, General Las Heras, Luján, Navarro, Mercedes, bueno, Suipacha. En definitiva, es una sección importante y nosotros lo que vamos a tratar de hacer, porque es la impronta del movimiento de potencia de María Eugenia Talerico, es llevar al Congreso gente capacitada, gente de trabajo, productores agropecuarios, tamberos, que los equipos se han armado muy prolijamente desde hace varios meses. Bueno, hay un ex fiscal, yo soy abogado constitucionalista. Tenemos mucha gente joven, a nivel concejales y a nivel candidatos a concejales, con mucho impulso, con muchas ganas. Creo sinceramente que, y además sobre todo, no tenemos en nuestras listas ni candidatos testimoniales, ni tenemos además gente que pertenezca al masismo, al kirchnerismo, cosa que en las otras listas hay. Así que lo que nosotros ofrecemos es jerarquizar los cuerpos legislativos. No hay que caer en esta cosa de que el que no vota a La Libertad Avanza es funcional al kirchnerismo, porque esta es una falacia, esto es un sofisma que se ha querido instalar, justamente lo hace La Libertad Avanza para llevar agua a su molino, para querer dividir el Congreso en dos partes únicamente. Esto es una elección legislativa, ese argumento se justificaría si fuera una elección a gobernador, donde uno dice, bueno, sí, si la oposición a Kicillof se divide, va a ganar Kicillof. Pero acá no, esto es un cuerpo legislativo. Acá lo importante es que Kicillof saque la menor cantidad de votos posibles, él no, los candidatos de él, y que luego el Congreso quede con un gran arco opositor, aunque segmentado. Que haya diversidad de voces, ¿no? Que haya libertad de voces. Pero... Ahora, una pregunta es, antes de que se me vaya, ya Alfredo, después te dejo la última voz. ¿Potencia se perfila para ser una fuerza de competencia para dentro de 2 años? Sí, porque el proyecto nace de María Eugenia Talerico. Y María Eugenia Talerico es una mujer que tiene una trayectoria en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo en la UIF, en la época de Mauricio Macri. Es una mujer, fue candidata a senadora en la por la provincia de Buenos Aires con esas banderas y en realidad, y además con valores republicanos. Uno dice, ¿pero qué son los valores republicanos? Tanto hablan de los valores republicanos. Muy fácil. Criterio de independencia del Poder Judicial, se ha luchado mucho contra el hijo y ella fue una abanderada en ese sentido, yo la acompañé mucho también. Respeto a la división de poderes y a la institucionalidad, renovación periódica de autoridades, no reelecciones indefinidas y transparencia en la gestión. Esto es ética, para que no haya en el Congreso de la provincia más chocolate Rigó, para que no sea el descalabro del Congreso de la provincia que es en materia de partidas que no se rinden, asesores pero multiplicados por 100 para cada legislador. Hay que poner límites ahí. Nosotros vamos con esa impronta. Entonces, el proyecto de ella es a nivel inmediato local, pero también es una proyección a nivel nacional, no solo para las elecciones de octubre, sino también para las del 2027. La última por mi parte, doctor. Usted hizo recién referencia a la institucionalidad y lo mencionó en un par de entrevistas que tuvo en los últimos tiempos. Me gustaría saber cómo interpreta usted que debe hacerse para que las cuestiones políticas no prevalezcan por sobre la institucionalidad en la Argentina. Al menos no sigan
sobreponiéndose a lo que es la institucionalidad en la Argentina. Bueno, a ver, la política es una actividad que se desarrolla desde las instituciones. El Congreso es una institución, el Poder Judicial también, lo que pasa es que el Poder Judicial es el único órgano apolítico, pero cuando uno Los habla... chicos ponen entre paréntesis, ponele. No, bueno, en la teoría. Debiera ser. En la teoría. O sea, hoy tenemos el fallo de la jueza esta que le da la posibilidad a Cristina Kirchner de votar, que es lo más disparatado que he escuchado en la vida, y evidentemente si esa mujer desconoce el derecho, no creo que lo desconozca, sino que en realidad es una jueza parcial. O sea que ahí hay política también en un fallo como este. Yo creo que la mayoría de los jueces no son así, pero el Poder Judicial debe ser independiente del Poder Político. Cuando yo hablo del funcionamiento de las instituciones, hablo de las instituciones políticas y de la institución apolítica que es el Poder Judicial. Porque la institucionalidad tiene que ver con separar. ¿Vieron las 3 bochas de un canal muy conocido de televisión? De Telefe. ¿De Telefe? Sí. Bueno, están las 3 bochas en la misma distancia. El Poder Judicial es una de esas 3 bochas que tiene que estar un poquito más separada del resto, ¿no? Ese es un poco el símbolo. Ahora, que la política no se anteponga a la institucionalidad significa que no debe avanzar la política al sector de las instituciones en las que la política no tiene que existir, que es justamente en el Poder Judicial. Pasa que por política se avanza en ese órgano de gobierno a través de la designación de jueces que están politizados. En el caso del hijo hubiera sido escandaloso, y si no, haciendo referencia al Poder Judicial, como lo ha hecho Cristina Fernández tanto tiempo, de despotricar contra los jueces, de decir quiénes son los jueces para dejar sin efecto una norma dictada por un órgano cuyos integrantes fueron elegidos por el pueblo. Si quieren formar un partido político, que lo formen y que participen. Entonces, esas son falacias. Partido judicial. El partido judicial, bueno, son todas falacias que no tienen nada que ver con el funcionamiento de un Estado de Derecho. Instruir a la gente, uno de los proyectos que quiero presentar en la provincia es que en las escuelas secundarias de la provincia haya materias obligatorias como educación cívica, pero está. el verdadero, no, bueno, pero construcción de la ciudadanía. Sí, pero dándole el sentido que debe tener. Y nunca se supo qué hacer con educación cívica en las escuelas, con el contenido. Ha cambiado de nombre, eso ha demostrado la desorientación de las autoridades para darle contenido a esa materia. O sea, hay que darle el contenido que debe tener, el verdadero funcionamiento de las instituciones. Es un poquito un derechito constitucional dentro es decir, el estudio de la Constitución. Educación vial, es un desastre lo que pasa con la educación vial, educación alimentaria y educación para el consumidor. Son materias que deberían existir obligatoriamente en los también educación financiera, que lo vinculo a la educación del consumidor. Ahí porque está bien, están cambiando, ¿no?, el sistema monetario y todo esto en el mundo, pero desde chicos tenemos que saber. Antiguamente era la caja de ahorro y bueno, y se trabajaba con el tema de las estampillas. Bueno, me acuerdo de mis padres, ¿no? Lo que pasa es que el que no tiene educación financiera puede ser un ignorante en el tema, pero no molesta a los demás. El que no tiene educación cívica, sí, porque vota. El que no tiene educación vial, también. Sí, puede matar. Entonces, está en relación con el resto, ¿no? Exactamente. Sí, no, pero cuando dijo del consumidor... bueno, lo del derecho al consumidor es para el provecho individual también, al igual como podría ser educación financiera. La educación alimentaria no incluye para mí la educación sexual. Para mí eso es un tema que tiene que quedar, es más complicado, tiene que quedar más reservado al ámbito del hogar, eso, porque no estoy tan convencido de que haya en las escuelas la misma instrucción en el sentido que que las familias le quieren dar a los hijos. Es controvertido ese tema. Sí, no, pero bueno, esto de cuando se dice sí es sí, cuando se dice no es no, entra dentro del mundo también de la ESI y bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí lo van a estar debatiendo. Sí, por supuesto. Por suerte va a haber muchas voces para eso está el Congreso. Exactamente. Y ahí es donde la gente tiene que votar sabiendo que la discusión, y si no, volvemos al sistema de la ley Sáenz Peña,
2/3 por el que gana y 1 por el que sigue. Eso no fue bueno. Por eso se pasó al sistema de la representación proporcional, y es el que rige, y entonces querer aglutinar todo en 2 bloques no es bueno. Además, ¿quién me dice a mí que votando a La Libertad Avanza y haciendo un gran bloque opositor después no vuele por el aire, como ha pasado con el Congreso en el Senado de la Nación, y después se pelean, se dividen y al final termina pasando lo mismo? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy esta tarde, bueno, instruirnos también, de esto se trata, de la conversación. Exacto. Y bueno, éxitos, ¿no? Bueno. En este camino que Exacto. inicia. Y que sepa el pueblo votar, como decía Roque Sáenz Peña. Exactamente. El doctor Félix Lonigro estuvo aquí con nosotros, es el quien encabeza la lista a senador en la provincia de Buenos Aires, representando la primera sección electoral en lo que es el Frente Potencia que lidera María Eugenia Talerico, un frente que busca fortalecerse también con vistas a las elecciones generales de dentro de 2 años. Pero bueno, acá tenemos como una oportunidad de conocer sus candidatos, sus ideas, y bueno, y empezar a ver este nuevo esquema político que se está generando en nuestro país.